y les voy a hacer un pequeño resumen de el currículum de nuestra eh, charlista del día de hoy, que es la doctora Gabriela Chavarría. Gabriela tiene un bachillerato en biología de la Universidad de Costa Rica y un máster con énfasis en genética y biología molecular también de la UCR, y obtuvo un doctorado de la Universidad de Erlangen-Nuremberg en Alemania. En los estudios de posgrado se especializó en el área de genética humana y actualmente es profesora catedrática de la Escuela de Biología de la UCR y también es docente de pregrado y de posgrado. En el trabajo que realiza en genética humana, está muy enfocado en el estudio de la base genética de enfermedades y rasgos humanos. En el grupo de investigación que participa, que se llama Neuropsiquiatría Genética del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, tiene más de 25 años de experiencia en el estudio de trastornos psiquiátricos como esquizofrenia y trastorno bipolar en familias costarricenses. Y este es un grupo multidisciplinario en el que participan profesionales desde el campo de la biología, la medicina, química, bioquímica, psicología y microbiología. Entonces, parte de esa experiencia y ese bagaje es lo que Gabriela nos viene a presentar el día de hoy. Entonces, le doy el paso a Gabriela. Estamos todos atentos a tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca, por la invitación y por la presentación. Entonces, podemos dar inicio. Voy aquí a compartir. Ok. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Entonces, sí, nuestro tema de hoy en la noche es genómica de enfermedades raras. Y lo primero que me gustaría aclarar es que yo no soy especialista en bioinformática, ¿verdad? Entonces, pero entonces me parece que por eso mismo, todo lo que vamos a hablar ahora, y vamos a culminar con un ejemplo, puede ser interesante porque entonces es la aplicación de la bioinformática, ¿verdad? Para el estudio de enfermedades humanas, sin necesariamente ser yo la que estoy utilizando las herramientas bioinformáticas, una especialista, ¿verdad? Entonces me parece que podría ser de interés. Entonces, primero, para hablar de generalidades, ¿qué es una enfermedad rara? ¿Verdad? Entonces, según la Unión Europea, una enfermedad rara la podemos clasificar como tal si aparece en menos de 1 en 2.000 personas en la población, ¿verdad? Entonces estamos hablando de enfermedades poco comunes en una población X, ¿verdad? Esto tiene varias implicaciones porque entonces no es fácil conseguir grandes grupos de pacientes para estudiar, ¿verdad? Y esto tiene implicaciones para financiamiento. También es difícil conseguir financiamiento fuerte para estudiar enfermedades raras porque el interés público es menor que, digamos, en cáncer, ¿verdad? Entonces es todo un reto estudiarlas, ¿verdad? Y tienen tienen una serie de características muy particulares a la hora de tratar con este tipo de condición o de enfermedad. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se inicia, verdad? Un estudio enfocado en una enfermedad rara, ¿cómo se inicia? Entonces, en muchos casos vamos a estar hablando de casos aislados, ¿verdad? Que es lo que más se ve en la clínica, ¿verdad? Entonces, va a haber un caso que llega digamos, en países en donde es más común tener consulta genética. Entonces, por ejemplo, puede llegar a la consulta genética un caso porque hay una sospecha de que se trate de alguna enfermedad con base genética, ¿verdad? Hay alguna sospecha de algún tipo, entonces se puede empezar con un caso aislado. También a veces lo que tenemos es una familia en la cual, como el ejemplo que yo les voy a contar hoy, una familia en la cual varias personas presentan esta misma enfermedad que es muy poco común. Y después también otro enfoque que se utiliza es trabajar con padres, o sea, progenitores y un hijo o hija, ¿verdad? Estos les llamamos tríos y esto se usa mucho cuando se sospecha que puede haber variantes patogénicas de nuevo, ¿verdad? Variantes patogénicas nuevas en el hijo o hija de la pareja. Entonces, vamos a buscar variantes que no van a estar presentes en la pareja, pero van a estar presentes en el hijo. Entonces, eso nos dice que ocurrieron en meiosis, que es una variante nueva que acaba de suceder. Entonces, los tríos son muy útiles para estudiar mutaciones de nuevo. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál es la estrategia metodológica? ¿Qué estrategias metodológicas se usan? Entonces, hay distintas cuando estamos tratando con la genética, digamos, de enfermedades raras, ¿verdad? Genética y genómica de enfermedades raras.
Entonces, por ejemplo, se puede hacer un diagnóstico más dirigido, que sería enfocarse en un gen, ya sea que hay un gen conocido para esta enfermedad que yo sospecho que es la que la persona tiene. Entonces me enfoco, voy directo a secuenciar este gen, ¿verdad? Entonces los genetistas clínicos desarrollan un muy buen ojo, ¿verdad? De que cuando se topan con un síndrome o una enfermedad particular, con solo las características fenotípicas de la persona y con algunas pruebas que se puedan hacer, ya tienen una buena idea de qué se trata. Entonces, a veces se hace entonces una secuenciación dirigida al gen que sabemos que es responsable por esta enfermedad, entonces nos vamos directo a secuenciar ese gen. A veces el diagnóstico se hace dirigido a unas cuantas variantes o un buen grupo de variantes que son conocidas como variantes patogénicas en esta enfermedad que yo sospecho que estoy viendo, ¿verdad? Entonces lo que llamaríamos coloquialmente mutaciones. Entonces tener un grupo de mutaciones que yo voy a identificar de alguna o buscar de alguna manera en esta persona a ver si las encuentro. Y esto se puede hacer de diferentes maneras, ¿verdad? Con microarreglos o, por ejemplo, con secuenciación de estas variantes de las que yo sospecho. Cuando es una lista de variantes, lo más usual es que lo más usual hasta hace poco era que se trabajaba entonces con microarreglos que incluían estas variantes. Entonces, por ejemplo, cuando una empresa como 23andMe nos hace a nosotros un estudio genético y nos dice que nos va a buscar mutaciones para causantes de fibrosis quística, ¿verdad? Entonces, lo que están buscando es una lista definida de mutaciones conocidas en el gen, que entonces no abarca todas las posibles variantes que ocurren en el gen porque no están secuenciando, ¿verdad? Estamos buscando una lista de mutaciones definidas. ¿Qué problema tiene para gente como nosotros? Que la mayoría del conocimiento en genética y genómica de enfermedades viene de poblaciones con ascendencia europea. Entonces, para Latinoamérica, a veces puede ser que son comunes otras variantes que en otras partes del mundo no son comunes. Entonces, cuando yo me dirijo a buscar variantes específicas, estoy perdiendo la oportunidad de encontrar variantes nuevas. Por eso, sería preferible secuenciar genes, ¿verdad? Siempre que yo tengo la sospecha de que podría haber una variante nueva, es mejor secuenciar, pero es más caro secuenciar también, ¿verdad? Entonces, siempre estos son factores que se toman en cuenta a la hora de decidir qué hacer. También se puede hacer secuenciación del exoma, ¿verdad? Entonces esto implicaría secuenciarle a esa persona todos los exones de su genoma. Digamos, de los aproximadamente 20,000 genes que tenemos, se secuencian todos los exones por secuenciación de siguiente generación. Y entonces yo voy a tener toda la información codificante, digamos, de esa persona. Estas dos son las que más se usan en la clínica, digamos, cuando yo me encuentro una persona que quisiera saber si le puedo encontrar la causa genética, estas dos opciones son las que podrían ser más utilizadas en la clínica. Exoma también se usa en investigación. Pero estas otras dos de las que vamos a hablar ya son más exclusivas del ámbito de investigación de las enfermedades raras, que serían secuenciar el genoma completo, ¿verdad? ¿Qué tiene el asunto? Tiene varios temas delicados cuando yo secuencio el genoma completo, porque entonces la información es muchísima, hay mucha información no codificante, ¿verdad? Que no estamos fuera de los genes, en los intrones de los genes, en las regiones intergénicas, entonces hay mucha información no codificante que no es tan fácilmente interpretable, ¿verdad? Y además el volumen de datos se vuelve muy difícil de manejar, entonces computacionalmente es muy demandante. Entonces, en la clínica, por el momento, o sea, poco a poco vamos hacia allá, pero por el momento no ha sido tan popular secuenciar genomas, ¿verdad? Y definitivamente un factor que influye es que yo lo secuencio, pero hay muchas cosas que no voy a poder interpretar fácilmente. Y después, cuando estamos hablando de investigación, existen opciones de algo como el análisis de ligamiento, en el que yo trato de mapear el gen en una familia. Aquí estoy hablando de estudios con familias, tratar de mapear, o sea, ubicar en el genoma el gen responsable de que la familia presente la enfermedad. Entonces, como algunos ejemplos de estas estrategias que estaba mencionando, por ejemplo, en diagnóstico molecular existe algo que se llama el panel multicáncer. Entonces, lo que se hace es secuenciar, por secuenciación de siguiente generación, una lista de 84 genes, que aquí les puse la lista por poner el ejemplo, ¿verdad? Y se buscan variantes de un único nucleótido, o sea, lo que llamaríamos SNPs, y también se identifican de lesiones y duplicaciones en todos estos genes.
y se genera el reporte para la persona. Esto es pensando en las variantes que me predisponen, me aumentan mi riesgo de desarrollar cáncer, pero son variantes que yo heredé de mis padres, ¿verdad? Entonces estamos hablando de variantes de línea germinal, las variantes de riesgo de cáncer más hereditario, digamos, entre comillas, ¿verdad? No el cáncer 100% somático, que sería las variantes que yo busco ya en el tumor en sí, digamos, ¿verdad? Estas es con muestra de sangre, entonces las variantes con las que nació la persona que lo predisponen a desarrollar cáncer, ¿verdad? Se pueden estudiar entonces todos estos genes al mismo tiempo. Y para mencionar entonces otro de los ejemplos, ¿verdad? Entonces cuando tenemos familias y queremos tal vez identificar el gen que está causando la enfermedad en la familia, existe un método que se llama el análisis de ligamiento, en el cual yo lo que hago es genotipar una serie de marcadores moleculares, ¿verdad? Anteriormente eran microsatélites, hoy en día sería muy probablemente con SNPs que se hace. Entonces, yo genotipo un buen número de marcadores moleculares que me cubren todo el genoma de las personas de la familia. Y después lo que yo voy a buscar, el método es muy bonito porque yo no tengo idea de dónde está ubicado el gen que está causando la enfermedad, pero entonces yo busco en qué parte del genoma las personas afectadas están heredando los mismos alelos en estos marcadores moleculares, o sea, las mismas versiones de estos marcadores moleculares. Y yo puedo estudiarlos en grupos, en lo que se llama haplotipos, porque entonces si yo tengo variantes cercanas en un mismo cromosoma, yo las puedo ver juntas como un haplotipo. Entonces aquí lo que estamos viendo en este ejemplo muy simplificado, ¿verdad? Lo que vemos es que todas las personas afectadas de la familia van a tener el haplotipo rojo. Entonces, yo identifico de todo el genoma que hay una región, por decir alguna región en el cromosoma 7, que comparten todas las personas afectadas de la familia. En este caso, la herencia parece autosómica dominante, digamos, entonces con solo una copia del haplotipo afectado, ya la persona se estaría enfermando, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué me dice que ellos compartan todos estos marcadores? Entonces, la deducción que se hace es que si comparten los alelos en esta región del genoma, en esos marcadores, es porque el gen causante de la enfermedad anda por ahí, ¿sí? Entonces, este haplotipo me va a delimitar mi región candidata del genoma donde yo creo que está el gen que está causando la enfermedad. Y las mismas meiosis en la familia me ayudan a ir refinando ese intervalo que a mí me interesa. Entonces, por ejemplo, aquí con X nos están marcando dónde está el gen causante de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, el haplotipo, aquí en la primera generación, el haplotipo es mucho más largo. Sabemos, digamos, nosotros ahora sabemos que el gen está aquí ubicado y esto lo podemos ver también porque, por ejemplo, este individuo aquí, el primer individuo de aquí, tiene solo un pedacito del haplotipo rojo y se enfermó, ¿verdad? Entonces, nuestra conclusión sería que el gen está en el pedacito que esa persona sí tiene. Entonces, esto nos delimita la ubicación. Y en el ejemplo contrario, esta mujer aquí tiene un buen pedazo del haplotipo rojo, pero está sana. Entonces, quiere decir que aquí arriba no está el gen está abajo, ¿sí? Todo esto es muy estadístico, entonces hay puntajes que me dicen cuáles regiones del genoma parecen estar ligadas con la enfermedad que estoy estudiando y se calcula lo que se llama un puntaje LOD, que cuando es superior a 3 me da evidencia de ligamiento significativo. Entonces, en este ejemplo con espondiloartritis del 2015, lo que nada más les quiero enseñar es cómo se vería el resultado en análisis de ligamiento, ¿verdad? Entonces, aquí vemos. Aquí tenemos el puntaje, LOD, que en este caso es no paramétrico, pero eso en este momento no nos interesa. Entonces tenemos el puntaje LOD y ven que hay claramente una única señal. Bueno, aquí hay otra que me podría interesar, pero hay una señal muy fuerte que me dice que en el cromosoma, ¿cuál sería el 6? Sí, en el cromosoma 6 tenemos versiones de los marcadores compartidas entre todas las personas enfermas de la familia y que además las personas sanas de la familia, digamos, en un análisis de ligamiento tradicional, paramétrico, me diría que las personas sanas de la familia no lo tienen, ¿sí? Entonces, parece que aquí está el gen. Entonces, yo me enfoco en esta región para tratar de encontrar el gen. Entonces, hoy en día, que podemos hacer exomas a un precio no tan caro, ¿verdad? A veces
se brinca uno el análisis del ligamiento y hace directamente un exoma para encontrarle variantes a la persona sin pasar por este paso. Este paso era necesario cuando era carísimo secuenciar, entonces yo tenía que definir cuál era mi región de interés y después empezaba a secuenciar todos los genes que estaban en ese intervalo. Hoy en día uno podría decir, me voy directo al exoma y muchas veces se encuentra la variante responsable de esa forma. Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo estoy secuenciando exomas, tenemos nosotros, o sea, por la variación genética del genoma, a cada persona yo le voy a encontrar varias variantes que podrían ser, como lo vamos a ver ahora más adelante en el ejemplo, podrían ser las responsables de la enfermedad. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es? ¿Verdad? Entonces voy a tener que empezar a descartar variantes. Entonces, si yo previo a hacer esto hice ligamiento, yo sé que solo me importan las de este pedacito del cromosoma 6. Todo lo demás me olvido. Entonces yo solo estoy enfocada en esta región buscando variantes posiblemente patogénicas y eso me hace el trabajo muchísimo más fácil, ¿verdad? Entonces no hay que descartar el ligamiento como herramienta para la identificación de los genes responsables de enfermedades, ¿verdad? Me facilita el trabajo, ¿verdad? Esa es la ventaja de hacer ligamiento y exoma sobre irme directamente al exoma, ¿verdad? Cuando tengo la opción de ligamiento, o sea, tengo una familia. ¿Ok? Entonces, digamos que por cualquiera de las estrategias que estamos usando, ¿verdad? Secuenciación de exoma, búsqueda directa de variantes que ya se sabe que son causantes perdón, no, de variantes no, búsqueda directa de variantes no, pero secuenciación de genes que se sabe que son causantes de enfermedad, ¿verdad? Cuyas mutaciones pueden causar la enfermedad. ¿Cómo sé yo que una variante que yo encuentro es patogénica o no? Y eso es algo que no es tan sencillo, ¿verdad? Entonces yo me encuentro un montón de variantes. ¿Cuál será la causa de la enfermedad? Entonces aquí es un breve recordatorio de lo que ya habíamos hablado en la primera charla de hace 2 semanas, si no me equivoco, ¿verdad? Recordatorio de los tipos de variantes. Entonces yo tengo las sustituciones, que son las que encuentro mucho cuando secuencio genomas, voy a encontrar muchas sustituciones, que son en las cuales un nucleótido es intercambiado por otro, ¿verdad? Entonces, una letra cambió por otra, digamos, ¿verdad? En nuestro genoma. Y esto puede tener consecuencias diferentes. Entonces, como recordatorio, ¿verdad? Si esta es nuestra secuencia original, ¿verdad? Sin mutación, digamos. Y vamos a empezar a ver qué podrían hacer diferentes sustituciones. Entonces, existen sustituciones sinónimas, ¿verdad? O silenciosas, en las cuales no cambia el aminoácido. Ven aquí, tenemos el codón AGA, codifica para arginina. En una mutación sinónima, AGC también codifica para arginina. Entonces, es un cambio a nivel de ADN que no vemos a nivel de proteína. Entonces, aquí usualmente uno asume que esto no tiene consecuencias fenotípicas, ¿verdad? No causa enfermedad, una mutación sinónima. Hay evidencias que sugieren que no siempre es exactamente igual un codón que el otro, pero bueno, en términos generales la asumimos como no patogénica, ¿verdad? Esta variante. Después están las variantes de missense, digamos, en las que un aminoácido cambia por otro. Entonces, el cambio de un nucleótido en el codón, ¿verdad? Teníamos AGA, ahora es AAA, hizo que en vez de arginina tenemos lisina. Entonces, es un cambio de un aminoácido por otro. Estas son las que uno no quisiera encontrarse, ¿verdad? Porque las mutaciones missense o las variantes missense son difíciles de interpretar. Como pueden tener consecuencias fenotípicas muy severas, pueden no tener ninguna relevancia clínica, digamos. Entonces, cuando yo me encuentro una variante missense es complicado y por eso ahora nos vamos a enfocar en qué se hace cuando aparece la variante missense, ¿verdad? Después tenemos, bueno, aquí me las dividen en conservadora y no conservadora. Entonces esto lo que nada más me está diciendo es qué tan similar es el aminoácido nuevo al aminoácido original. Entonces a veces se parece en sus características químicas, digamos, a veces no se parece tanto, ¿verdad? Uno supondría que entre menos parecido, más grave, ¿verdad? Y después tenemos las mutaciones nonsense, ¿verdad? Que son las que introducen un codón de terminación. Entonces yo paso, por ejemplo, aquí de tener AAG, que era lisina, a tener TAG, que codifica para un codón de terminación. Entonces hasta ahí llega la proteína cuando nos topamos un codón de terminación. Entonces, si yo me topo una sinónima, probablemente no tiene relevancia clínica. Si me topo un codón de terminación, muchas veces tiene relevancia clínica. Si me topo una missense, puede ser lo que sea. También yo puedo encontrar las variantes tipo Indel, ¿verdad? Recordatorio de lo que habíamos hablado. Entonces pueden ser de lesiones
y duplicaciones o inserciones, ¿verdad? Pequeñitas. Eso yo lo puedo detectar con facilidad en el genoma. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es que se perdió se puede perder o se puede ganar una letra. Entonces, en este caso, ganamos una G, un nucleótido, ¿verdad? Ganamos una G, en este caso, perdimos una A. Entonces, ¿cuál es la consecuencia aquí? La consecuencia es que de aquí en adelante, todos los codones cambian, ¿verdad? Porque como el código genético lo vamos leyendo de 3 en 3, al tener uno extra o al faltarnos una, entonces de ahí en adelante todo el marco de lectura se nos va a afectar. Entonces puede tener consecuencias importantes para la proteína, porque de ahí en adelante todos los aminoácidos cambian. Y no solo eso, sino que usualmente lo que va a terminar pasando cuando se me cambió el marco de lectura es que eventualmente caigo en un codón de terminación temprano. Ven, aquí tenemos la versión original, digamos, aquí la versión original de la proteína, ¿verdad? Y aquí tenemos la versión con una mutación de cambio de lectura, de cambio de marco de lectura. Entonces lo que vamos a ver es que a partir de aquí, a partir de donde ocurre la variante, todos los aminoácidos cambian y además termino en un codón de terminación temprano, ¿verdad? Esto es menos grave cuando lo que se inserta o se pierde es un múltiplo de 3. Porque como el código genético se lee de 3 en 3, ¿verdad? Cuando entonces yo gano o pierdo múltiplos de 3, se vuelve a acomodar eventualmente. Entonces puede ser que gané unos cuantos aminoácidos, perdí unos cuantos aminoácidos, pero se vuelve a acomodar. Entonces eso podría ser menos grave que cuando tengo cualquier cosa que no sea un múltiplo de 3. Cuando nos topamos un codón de terminación temprano, lo que uno podría pensar es que entonces tengo una proteína más corta, lo que se llama proteína truncada. Y lo interesante es que se ha visto que en muchos de los casos no es eso lo que estamos viendo, sino que entra a jugar un mecanismo que se llama la degradación de ARN mediada por antisentido. Que sin entrar mucho en detalles, lo que es como un mecanismo, digamos, de control de calidad que cuando se detecta en un transcrito que hay un codón de terminación temprano, ese ARN se degrada. Entonces, no hay proteína, ¿verdad? Entonces, eso es algo que se ha visto que es cada vez más común de lo que uno creía, y la evidencia es que vemos bajas concentraciones de ARNs con variantes nonsense. O sea que en muchos casos esto es degradado por este mecanismo. Y el principio es que cuando el ribosoma, ¿verdad? Cuando el ribosoma va aquí haciendo su trabajo en la síntesis de proteínas, se van a ir desplazando las uniones, unos complejos que marcan las uniones entre exón y exón, ¿verdad? Recordamos que los genes tienen pedazos codificantes que son los exones, pedazos no codificantes que son los intrones, y el splicing me elimina intrones y me pega exones. Cuando los exones se pegan en el ARN mensajero, me van a quedar unas marcas de que esta es una pega exón-exón. ¿Sí? Entonces, cuando el ribosoma se va desplazando y vamos sintetizando la proteína, cuando se topa un complejo exón-exón de estos, los quita, ¿sí? Los desplaza de la molécula. Entonces, esto es como una señal de que todo va bien. Cuando hay como aquí al lado derecho un codón de terminación temprano, que es esto que tenemos aquí, entonces yo voy a llegar al final del transcrito, digamos, ¿verdad? Lo que sería el final de la proteína, todavía teniendo complejos exón-exón ahí pegados. Eso es una señal de que algo falló. Y entonces se toma como una señal de degradación, ¿verdad? Entonces, todavía más grave el efecto bueno, depende, ¿verdad? Depende de si estamos hablando de pérdida de función, etcétera. Bueno, pero entonces todavía más drástico el efecto del codón de terminación, ¿verdad? No es solo proteína truncada, sino no hay proteína del todo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me topo una variante? Sobre todo con las variantes missense, como les digo aquí, ¿verdad? Aplica para otras, pero principalmente con las variantes missense. ¿Cómo sé yo si estoy viendo algo patogénico o no, o potencialmente patogénico o no? Y para esta pregunta, que en la clínica y en la investigación es de muchísimo interés, se han desarrollado un montón de herramientas bioinformáticas que yo puedo aplicar para tratar de predecir, pero todas están nada más tratando de hacer predicciones de qué tan patogénica es una variante que me encontré, ¿verdad? Entonces aquí les pongo una lista de algunas de las que se usan y ahorita vamos a mencionar 4 ejemplos puntuales, si no me equivoco.
Y hay muchísimas herramientas de predicción de patogenicidad de variantes. ¿Y en qué se basan? Muchas se basan en similitud de aminoácidos, o sea, qué tanto se parece un aminoácido con el nuevo, ¿verdad? El de la sustitución. Y otras se basan también en alineamientos de secuencias. Entonces, yo puedo agarrar proteínas de una misma familia, ¿verdad? O la misma proteína en distintas especies, hacer un alineamiento de secuencias e identificar qué tan conservado está este sitio donde está ocurriendo mi sustitución, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ver un alineamiento para aclarar un poco mejor cuál es el razonamiento aquí con el uso de los alineamientos de secuencias. Okay. Entonces, para mencionar brevemente 4 de ellos. Entonces, SIFT, que son muy utilizados, ¿verdad? Con mucha frecuencia. Entonces, SIFT es una herramienta que lo que está basada en homología de secuencia y en la similitud físico-química entre aminoácidos, como les dije. Entonces, con base en esto, hace una predicción, nos da un puntaje y una predicción cualitativa. Entonces, tenemos un puntaje entre 0 y 1, pero el programa también a mucha gente le gusta porque le da una predicción, ¿verdad? Binaria, digamos, tolerada o dañina, ¿verdad? Entonces me va a predecir si mi variante sería tolerada por el organismo o si sería patogénica o dañina. Y esto lo basa en el puntaje. El puntaje es la probabilidad de que el cambio sea tolerado, ¿sí? Entonces, si el puntaje es bajo, es poco probable que sea tolerado. Y entonces, a partir de un corte de 0.05 para abajo, le llamamos patogénico, ¿verdad? Se llama patogénico o deleterio. Se predice como deleterio. Este sí. Polifen tiene el razonamiento un poquito al revés, ¿verdad? También es una predicción basada en homología de secuencia, en anotaciones de la proteína, en estructuras 3D de las proteínas. Es un poco más elaborado, digamos. Y también nos da un puntaje y una predicción cualitativa. Entonces, el puntaje aquí es la probabilidad de que la sustitución sea deleteria. Entonces, al revés, ¿verdad? Los puntajes más altos, más cercanos a 1, se predicen como deleterios. Y esto también nos lo transforman en una predicción cualitativa, ¿verdad? Que se basa en la tasa de falsos positivos, ¿verdad? Así decide dónde poner el corte. Entonces, Polifen nos hace una categorización más dividida que SIFT. Entonces nos va a decir, para puntajes arriba de 0.908 nos dice probablemente deleterio. Entre 0.446 y 0.908 posiblemente deleteria, menos que 0.446 como benigna, y bueno, está la opción de desconocido también. Y además me lo representa con un sistema de colores aquí que es muy fácilmente de interpretar, ¿verdad? Recordando que lo que estamos haciendo aquí siempre son predicciones, ¿verdad? No hay ninguna seguridad. Tenemos los puntajes CAD también, que los puntajes CAD incluyen información de conservación y de función, ¿verdad? Aquí el puntaje entre más alto es más deleterio. Lo que nos está dando es como un ranking más que un umbral propiamente, pero muchas veces se usa ahí un estimado aproximado, como que si me dio más de 30 el CAD, probablemente es deleterio, si me dio menos de 30, probablemente es benigno. Y ahorita lo vamos a usar en mi ejemplo. Arriba de 30, lo que se supone es que ahí el 0.1% de las variantes más deleterias del genoma son las que dan arriba de 30. O sea que si yo estoy encima de 30, estoy confiada en que probablemente es deleterio. Y el último, Rebel, el último que les voy a presentar, que la última herramienta, que es un método que integra resultados de otras herramientas. Entonces no se puede tomar como un independiente, sino que es una mezcla ahí de las otras, ¿verdad? Entonces ven, aquí les puse la lista de todas las que incluyen, es un montón de información. Como ven, ahí están Polifen y SIFT incluidas, ¿verdad? Y entonces me da un puntaje de 0 a 1, que cuanto más alto, más patogénico es. Y no da una predicción cualitativa, pero entonces, o nuevamente, a veces se trata de poner ahí como una regla de que más de 0.5 probablemente sea deleterio, menos de 0.5 probablemente sea benigno. Entonces, lo que muchas veces uno hace cuando uno encuentra una variante en Missense es calcular de todo, ¿verdad? Entre más herramientas de predicción use, tengo más información, pero entonces también me expongo más a contradicciones entre las herramientas, porque eso es lamentablemente relativamente común. Una herramienta la produce como patogénica o no está segura, la otra dice que no, que definitivamente benigna. Esto sucede con no poca frecuencia, ¿verdad? Entonces es un tema complicado.
Y esta es la figura de un alineamiento, nada más para explicar el principio de que tomamos la conservación de un aminoácido para ayudarnos en la predicción de patogenicidad. Entonces, ¿esto qué sería? Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos un alineamiento de una proteína entre diferentes especies, ¿verdad? Entonces tenemos humano, chimpancé, ratón, caballo, rata, etcétera. Y entonces vamos a ver en las posiciones en las que yo encontré variantes, digamos, que yo creo que son variantes causantes de enfermedad, qué tanta conservación hay. Y entonces el razonamiento que también tiene como sus, ¿verdad? Sí, sus bemoles y sus excepciones, pero el razonamiento es que si una posición está altamente conservada en la evolución, porque vean que estamos desde aquí sapo hasta humano, ¿verdad? Altamente conservada en la evolución, suponemos que este aminoácido cumple una función importante en la proteína y que por lo tanto si cambia por otro, probablemente sea deleterio. Entonces estudiamos el argumento de la conservación, ¿verdad? Que yo lo puedo usar con diferentes especies o con familias de proteínas, por ejemplo. Otro aspecto importante a la hora de evaluar variantes que yo encuentro es la frecuencia de esas variantes, porque si estamos tratando con enfermedades raras, yo no esperaría que mi variante que yo encontré sea muy frecuente. Eso no podría ser. En mi población de interés, no podría ser una variante muy frecuente. Y para eso tenemos recursos muy útiles como este navegador de Nomad, que lo que incluye es gran cantidad de información de exomas y genomas que se han secuenciado en diferentes poblaciones del mundo y me dice qué tan comunes son las variantes en las diferentes poblaciones. Entonces vean, por ejemplo, esta variante, alanina 56-treonina en el gen BTG4, si uno la busca en Nomad, vemos que de todos ¿cuántos son? 152,000 alelos, ¿sí? O sea, la mitad de personas, ¿verdad? 76,000 personas. Una vez se encontró la variante en alguien en la población africana, ¿sí? Eso es todo lo que se conoce de esa variante. Entonces, bueno, esa no es una variante muy común, ¿verdad? Entonces, la seguimos manteniendo como variante de interés para potencialmente causar enfermedad. Mientras que si yo estudio esto y veo que en latinos, ¿verdad? Por ejemplo, encuentro que en latinos tengo una variante candidata. En latinos tiene una frecuencia del 30%, ¿verdad? De 0.3, la descarto inmediatamente. Esa no puede ser causante de una enfermedad rara, ¿verdad? De efecto fuerte, estamos hablando de variantes de efecto fuerte, ¿verdad? ¿Qué otras evidencias a favor de patogenicidad puedo tener yo? Pues, por ejemplo, cuando la variante segrega en familias de acuerdo con el modo de herencia que parece tener la enfermedad en esa familia y la segregación calza. Ya lo vamos a ver en mi ejemplo. Esta es una evidencia a favor de que es patogénica. Después, si encuentro otras personas afectadas con esa misma variante, si logro encontrar otras personas afectadas con otras variantes en el mismo gen, si el gen está relacionado, el gen que encontré está relacionado con otros genes conocidos para la enfermedad. Y en la prueba última, digamos, son pruebas funcionales que van desde algo tan sencillo como un Western blot, como detectar si hay proteína, hasta un poco más elaborado como cultivo celular, hasta realmente complejo como modelos animales, por ejemplo. En la mayoría de los casos no llegamos a este nivel, en investigación muy de vez en cuando y en diagnóstico nunca, ¿verdad? Entonces, al nivel de prueba funcional no vamos a llegar a esa certeza. Quedamos usualmente con otro tipo de evidencias, ¿verdad? Y con enfermedades raras, entonces vean el reto, ¿verdad? Encontrar otras personas afectadas con la misma variante. Entonces, muchas veces se hacen, las personas que trabajan con determinada enfermedad rara están en contacto entre sí, ¿verdad? Para poder, examinar sus mismos colectivos de pacientes en busca de variantes cuando encuentran algo. Y también con esto en mente, facilitar un poco este trabajo, han surgido iniciativas como estas dos que se llaman Gene Matcher y Variant Matcher. Entonces, son gratis, ¿verdad? Entonces, yo he usado esta, la de arriba. Entonces, es interesante, digamos, entonces yo encuentro variante en un gen en un paciente con X enfermedad. Entonces, yo nada más entro a la página y digo, enfermedad tal, gen tal, ¿verdad? No, es más, ni siquiera digo enfermedad tal, digo gen tal, yo tengo una variante, ¿verdad? Entonces, cada vez que alguien en esta página encuentra o reporta otras variantes en este gen, a mí me avisan, ¿sí? Nuevos reportes de variante en el gen X.
Y entonces, lo bonito de esto es que lo deja completamente en manos de las personas que se contacten entre sí. Entonces, uno tiene acceso al correo de la otra persona. Entonces, si uno quiere, le manda un correo, uy, yo tengo variantes también en este mismo gen. ¿Qué fenotipo tiene usted? Esa es la pregunta típica, ¿verdad? Porque uno no ha dicho el fenotipo. Entonces la persona quiere saber si calza el fenotipo. Entonces hay gente que es más nerviosa porque piensan que les van a robar la publicación. Hay gente que es más tranquila. Entonces yo he compartido fenotipo y variante, incluso, ¿verdad? Para que comparemos. Me parece un recurso bastante útil. Hay gente que lo usa bastante. Y ellos lo que piden nada más es, bueno, si de esto sale una publicación, cítennos en la publicación. Y algo similar surgió con variantes específicas. Ya no el gen, sino variantes específicas. ¿Cuáles variantes? O sea, ¿qué resultado es terrible tanto desde el punto de vista de un diagnóstico, ¿verdad? Molecular en la clínica, como desde el punto de vista de investigación? Cuando yo encuentro una variante missense que no sé qué estoy viendo, ¿verdad? Entonces aquí les pongo un ejemplo, este es del reporte del panel de cáncer, ¿verdad? Entonces a esta persona le encontraron una variante en el gen POLD1, ¿verdad? Es una valinina que cambia que cambia a una metionina y es heterocigota y lo que le dicen a la persona es no sabemos, ¿verdad? Entonces tienen esta abreviatura, VUS, ¿verdad? Variantes de significancia incierta. Y esto es terrible, ¿verdad? Para el investigador, para el médico, para la persona también, porque no sabemos, ¿verdad? No tenemos seguridad de qué está pasando. Entonces a la persona le dicen, ¿verdad? Es un cambio de esta manera, está moderadamente conservado. O sea, no está conservado del todo en el alineamiento, ¿verdad? Y el cambio físico-químico no es tan grande, ¿verdad? Entonces ya aquí uno dice, uy, no sabemos. En las variantes, en las bases de datos que reportan frecuencias de variantes, no aparece del todo. Entonces, la sigue manteniendo como candidata, pero no nos da mucha información. Después, hay un reporte en ClinVar, en una base de datos clínica, donde esto no nos dice así como muchísimo tampoco. Y cuando usaron los algoritmos de los que yo le hablé, vean que hay problemas, porque Swift dijo deleterio y Polifen dijo probablemente dañino, pero no dijo, ¿verdad? Perdón, más bien en bueno, y estos están similares. Swift dijo deleterio, Polifen probablemente dañino, pero estos otros tienen como, no están, o sea, no le dan categoría de patogénica. Entonces, si los algoritmos no están de acuerdo, eso todavía lo hace más difícil de interpretar. Entonces, en resumen, no sabemos, ¿verdad? Y estas son terribles. ¿Qué pasa con este tipo de variante? Que con el tiempo esa predicción de patogenicidad podría cambiar, porque entonces hay información nueva. Ya ahora sí sabríamos que esa variante es causante de enfermedad porque ha aparecido en un montón de pacientes, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, este es un tema complicado, ¿verdad? Cómo la persona que recibió ese resultado de un diagnóstico molecular, cómo hacer los laboratorios para que esas personas reciban cada cierto tiempo resultados actualizados, digamos, ¿verdad? Eso sería lo ideal. Entonces aquí, nada más les enseño que el American College of Medical Genetics entonces tiene como una serie de criterios que uno puede usar para decir esta variante la siento más hacia patogénico o me parece que está más hacia benigna, y los criterios vienen de un montón de evidencias, ¿verdad? Por ejemplo aquí, solo por mencionar algunos, datos funcionales. Entonces, si hay pruebas funcionales bien establecidas que muestren un efecto deleterio, entonces lo tomo como evidencia fuerte a favor de patogenicidad, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, algo del otro lado, datos de segregación, ¿verdad? ¿Cómo segrega esa variante en la familia? Si no segrega con la enfermedad de mi familia, entonces lo tomo como benigno, ¿verdad? No podría estar causando enfermedad en mi familia porque no segrega, ¿verdad? Cuando sí segrega, lo tomo como evidencia a favor de patogénico. Entonces, este es como un cuadro útil, digamos, que me ayuda a ubicarme, ¿verdad? En qué situación estoy yo con una variante que encontré, principalmente pensando en variantes missense, que son las más difíciles. Y entonces, brevemente, porque veo que ya he hablado demasiado, entonces entro en un ejemplo de aplicación de estas herramientas en un caso. Entonces, vamos a hablar de una familia con amelogénesis imperfecta, que es una enfermedad en la que el esmalte de los dientes no se forma correctamente. Entonces, yo empecé a trabajar con esta familia,
entré en contacto con esta familia costarricense con amilogénesis imperfecta, que vean que desde el punto de vista de estudios genéticos es una familia ideal, ¿verdad? Porque tiene mucha progenie, ¿verdad? Es una pareja con mucha progenie y 2 de los hijos están afectados. El fenotipo es claro, sabemos quién lo tiene, quién no lo tiene, ¿verdad? Y entonces, en los inicios de este estudio, lo que yo hice fue, yo hice mi doctorado en Alemania, entonces tuve la oportunidad de estar un par de semanas en Alemania y mi ex jefe, digamos, me regaló 4 exomas, que es como hacemos muchos de los proyectos, ¿verdad? Nosotros en Costa Rica, me regaló 4 exomas, entonces le hicimos exoma a los padres, a uno de los hijos afectados y a uno de los hijos sanos, ¿verdad? A ver qué encontrábamos. Entonces usé una herramienta bioinformática que fue diseñada por una persona del propio instituto, que es buenísima porque está hecha para personas no especialistas en bioinformática, entonces no se necesita nada de línea de comando, es todo con pestañas, ¿verdad? El programa es muy fácil de usar, uno puede jugar ahí por horas. Lamentablemente solo funciona ahí en el instituto porque está ligado a bases de datos de ellos. Entonces yo usé esta herramienta y no encontré ninguna variante homocigota en las personas afectadas porque esta genealogía me sugería modo de herencia autosómico recesivo, ¿verdad? Papás sanos, hijos enfermos, hombre y mujer enfermo, sugiere autosómico recesivo. Entonces, no encontré ninguna variante homocigota, que es lo más fácil. Cuando uno está estudiando algo recesivo y encuentra algo homocigoto, ¿verdad? En ambos cromosomas, la persona afectada tiene la misma variante, eso es lo más fácil. Pero no, lamentablemente no. Sí encontramos varios genes con variantes heterocigotas compuestas. Entonces, ¿qué es ser heterocigoto compuesto? Un heterocigoto compuesto va a haber heredado una variante patogénica, digamos, de su padre, una variante diferente patogénica de su madre, ambas en el mismo gen. Entonces, esto, ¿verdad? En enfermedades recesivas. Entonces tenemos, y perdón, se me olvidó indicar a esta hija como afectada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Esto es versión 1 de la proteína que tiene un defecto, por decirlo así, ¿verdad? Versión 2 de la proteína que tiene un defecto. Pero entonces, en resumen, el efecto es el mismo. Yo tengo 2 copias no funcionales de la proteína, entonces me enfermo, ¿sí? Pero no soy homocigoto. Uno de sus primeros cursos de genética queda la idea, queda un poco con la idea a veces de que en todo lo recesivo voy a encontrar variantes homocigotas. No necesariamente, ¿verdad? Entonces, en este caso había varias heterocigotas compuestas. Entonces, aquí yo les muestro. Tenemos variantes que, en las que el individuo afectado era un heterocigoto compuesto. Toda esta es una lista en todos estos genes. El individuo afectado era heterocigoto compuesto y el sano no tenía esas mismas 2 variantes, ¿verdad? Entonces no los clasificaban como genes de interés a todos estos, ¿verdad? Cualquiera pudo haber sido. Entonces yo lo que hice fue secuenciar por secuenciación de Sanger, o sea, ya dirigido, ¿verdad? No secuenciación de siguiente generación, sino Sanger, estas variantes candidatas en el resto de la familia, ¿sí? Y al hacer esto, el gen que sonaba mejor y que calzaba con la segregación en toda la familia era DHX37. Pero teníamos un problema. En DHX37 las 2 variantes de las personas afectadas eran estas, ¿verdad? K431R y V862M, ¿verdad? Por ejemplo, valina en la posición 862 cambió a metionina. Les hicimos todo el asunto con las herramientas de predicción de efecto, ¿verdad? Y entonces vean el problema. Para la primera variante, Polifen tenía un puntaje bajo, ¿verdad? Teníamos una frecuencia no tan despreciable en latinos, pero que pudo haber sido, digamos, pero entonces Polifen tenía un puntaje bajo, me hacía una predicción de benigno. SIFT me hacía una predicción también de tolerado, ¿verdad? CAD llegaba hasta 21, o sea, no más de 30, ¿se acuerdan que habíamos hablado de CAD? Y Rebel 0.09, y se acuerdan que en Rebel decíamos también arriba de 0.5 tengo más certeza, ¿verdad? O pienso más que podría ser patogénico. Entonces, esta estaba muy averiguada, esta variante. Esta otra sí es como lo que uno quisiera ver, ¿verdad? Frecuencia bien baja, Polifen la predice como deleteria, SIFT también como deleteria porque el puntaje es bajo, recuerden que era a la inversa, ¿verdad? CAD llegó a 25, o sea, no llegó a 30, pero bastante alto,
y Rebel a 0.38, bastante cerca del 0.5. Pero entonces este no era el caso ideal. Y entonces me voy yo a GeneMatcher y digo que tengo variantes en DHX37, me empiezan a llegar correos y no, y entonces y yo siempre les preguntaba, ¿hay algo de dientes? ¿Tienen algo en los dientes? Y no, era más discapacidad intelectual. Entonces yo decía, yo seguía con los nervios de que no, yo no estoy en el gen que es. Además, esta era como una helicasa de ARN, o sea, no estábamos del todo convencidos. Entonces, hice una nueva búsqueda de literatura porque en esta historia pasaban años, porque entonces yo lo iba avanzando cada vez que tenía una visita a Alemania, por un par de semanas lo avanzaba un poco, después secuenciaba un poco aquí, después volvía a ir, ¿verdad? Entonces fue muy poco a poco. Entonces mejor volvimos a revisar la literatura, ¿verdad? Y ya en esto habían pasado varios años, entonces del par de genes conocidos para melogénesis que había al inicio, ahora había un montón de genes conocidos para melogénesis. Entonces, le pedí a la herramienta, o sea, le mandé esta lista de genes a la herramienta que usan en el instituto y le dije, búsqueme variantes, ¿verdad? Si los afectados hubieran tenido variantes homocigotas o heterocigotas compuestas, ya yo las hubiera encontrado, pero nos daba miedo estarnos perdiendo algo. Entonces le dije, mejor búsqueme variantes. Y entonces, en un gen conocido para melogénesis, una integrina ITGB6, me encontró una variante stop, y esa sí suena, ¿verdad? Es un codón de terminación, ¿verdad? Entonces, cisteína cambia a stop, codón de terminación. Pero heterocigota. Entonces, por eso en mi análisis inicial no había aparecido, porque esto no explicaría enfermedad en las personas enfermas, ¿verdad? Porque solo tenemos una. Nos falta la segunda variante porque yo supongo herencia autosómica recesiva. Pero entonces mi ex jefe me dijo, no, es que sí suena que sí es. Revísese qué SNPs hay, ¿verdad? ¿Qué variantes benignas hay en el exoma y ármese haplotipos? Entonces, perdón, y antes de ver los haplotipos, esta es una representación de la variante esta, la del codón de terminación, ¿verdad? Entonces aquí vemos por secuenciación de siguiente generación las diferentes lecturas. En la mitad de las lecturas tenemos una G, en la mitad de las lecturas tenemos una T. Es una variante heterocigota clara. Entonces, ahora sí, mi ex jefe dijo, hagamos haplotipos, ¿verdad? Porque podría haber una segunda variante que sea un cambio de número de copias, una deleción, una duplicación un poco más grande. Estos exomas iniciales que hice yo hace muchos años eran muy malos para detectar cambios de número de copias, ¿verdad? Estas deleciones, duplicaciones de unos cuantos exones eran muy difíciles de detectar, casi imposibles. Entonces él me dijo, bueno, hagámoslo como a pie, viendo qué variantes hay por ahí. Variantes benignas, ¿verdad? Conocidas, o sea, no patogénicas. Entonces encontré varias de estas variantes y las genotipé en el resto de la familia. Entonces aquí lo que nos interesa nada más es el color de los haplotipos. Entonces ven aquí, esta letra roja es la mutación de codón de terminación, ¿verdad? O sea, el haplotipo verde tiene el codón de terminación. Quiere decir que se los heredó el padre a los hijos afectados, ¿verdad? Hay muchos otros hijos que heredaron el haplotipo verde y no están enfermos, porque si estamos en lo correcto, les faltaría la segunda, ¿verdad? Entonces esa es una gran ventaja de una familia tan grande, que esta construcción de haplotipos nos permite ver si la segregación calza en toda la familia, ¿verdad? Esta deleción nada más es que es una variante no patogénica que es una deleción, nada más. Entonces lo que yo hice fue usar las variantes para identificar haplotipos. Entonces el color me dice qué cromosoma le heredó cada padre a su hijo. Y entonces lo que a mí me parece muy bonito, ¿verdad? Es que la familia de este tamaño nos permite ver que no hay ninguna persona sana en la familia que haya heredado los mismos dos haplotipos, la misma combinación que las personas afectadas, ¿verdad? Y donde vimos esto dijimos, no, entonces sí es ITGB6. La cosa es, ¿cuál es la otra variante y cómo le llegamos a la otra variante, ¿verdad? Entonces estábamos en problemas porque con mis exomas viejos no lo íbamos a lograr. Entonces, también como un intento de hacer algo a pie, entonces yo hice un conteo de cuántas lecturas había para cada exón en las personas afectadas y en las personas sanas y traté de hacerlo proporcional a qué tantas lecturas teníamos en diferentes personas y en diferentes exones, porque eso es variable también. Entonces, en algunos ADNs quedamos con más lecturas en promedio
en algunos exones quedábamos con más lecturas. Entonces yo traté de hacerlo proporcional y ver si veía algún cambio a ojo. Y sí, sí se veía un cambio a ojo. Los exones, aquí sin entrar en detalles de los conteos, en los exones 11 y 12, que los medí en varios sitios, por eso tienen ABC, en los exones 11 y 12 se veía una caída en el número de lecturas en las personas, o sea, en las personas afectadas y en su madre también, ¿verdad? Que su madre sería la que, según nuestra hipótesis, tendría el haplotipo afectado, que sería este como rosadito, ¿verdad? En la madre también se veía una caída en el número de lecturas, ¿verdad? Pero solo son heterocigotas, ¿verdad? Entonces, sugería una delesión de los exones 11 y 12, por eso vemos menos lecturas, pero yo sigo detectando secuencia, ¿verdad? Ese es el problema de los números de copias cuando yo estoy viendo secuencias. Ahí yo estoy secuenciando, pero solo uno de los dos cromosomas, porque el otro no está para ese pedacito. Hay una delesión. Entonces, mi análisis a ojo sugería delesión y ahora qué hacemos, porque sin financiamiento para el proyecto, estaba yo pensando qué hacer y me topé perdón, y aquí les muestro los exones que se estarían perdiendo, los exones 11 y 12 del gen. Son el 11 y 12 porque este gen va en orientación negativa, entonces en esta representación el exón 1 es este, 1, 2, 3, etcétera. Entonces estos son los 11 y 12. Entonces yo pensando qué hacer, ¿verdad? Y me topé en la calle al doctor Ramsés Badilla, que es médico genetista, ¿verdad? Y entonces habíamos hablado un par de veces de esta familia, entonces me dijo que tal vez podríamos intentar hacer MLPA, una técnica que sí me permite ver si hay lesiones, duplicaciones, pero en eso vio que no había sondas para esos exones de MLPA y en eso me dijo, no, 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 yo tengo algo de presupuesto, mandémoslo a diagnóstico molecular de hoy en día, pero sí diciendo, ¿verdad? Sí diciendo, esto es amelogénesis, y enfóquese en ITGB6, ¿verdad? Incluyendo todos los genes de amelogénesis, pero nos interesaba ITGB6, ¿verdad? Y en efecto, estaba la lesión que yo veía a ojo ya confirmada, porque con la secuenciación de siguiente generación de hoy en día, sí vemos las deleciones. Entonces se pierden los exones 11 y 12. Entonces el papá tiene el codón de terminación heterocigoto y por lo tanto no se enferma. La mamá tiene la lesión heterocigoto y por lo tanto no se enferma. Los dos hijos afectados comparten ambas mutaciones, son heterocigotos compuestos, ¿verdad? Y nadie más de la familia llega a compartir ambas mutaciones. Interesantemente, todos menos esta hermana tienen alguna de las variantes patogénicas, ¿verdad? Solo ella puede rajar que no tiene ninguna de las variantes patogénicas de su familia. Entonces, por ejemplo, ella en lo que resolvimos esto, ella estaba embarazada y le interesaba, por ejemplo, saber cuál sería su riesgo de tener un hijo enfermo. Entonces, su riesgo de tener un hijo que tenga melogénesis es solo si su pareja es portadora, que para una enfermedad poco común como esta tiene datos de prevalencia que varían y el rango es tan amplio como de 1 en 700 personas a 1 en 14,000 personas, pero no es una enfermedad muy común, entonces es poco probable que su pareja vaya a ser portador, y si su pareja no es portador, entonces está descartada la posibilidad de tener un hijo con amelogénesis, ¿verdad? Entonces les dimos el resultado a toda la familia, que como ha sido un proceso de tantos años, ¿verdad? Los conozco bien, los hemos visitado varias veces en la casa, lo que sucede con este tipo de proyectos de investigación. Entonces fue satisfactorio finalmente resolver qué era lo que estaba pasando en esta familia. Y entonces aquí finalmente como agradecimientos sería en primer lugar a la familia, ¿verdad? Para la parte del proyecto, después al Instituto de Erlangen, que nos sigue financiando análisis de vez en cuando, ¿verdad? Nada más por donación, y después serán coautores en el artículo, ¿verdad? Pero es por colaborarnos a las personas que estudiamos ahí, y al doctor Badilla, que por dicha me lo topé en la calle porque nos permitió terminar de resolver este caso. Entonces, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Gracias, Gabriela. Muy bonita el ejemplo final, de verdad. A veces es como una novela, ¿verdad? Estos diagnósticos de Sí. enfermedades raras porque son raras, entonces no hay suficiente información y es complejo. Te voy a leer una pregunta que tenemos acá en el chat, y si alguien más tiene una, yo sí tengo dos de parte mía. Nos pregunta Maureen que ¿cuál es el rasgo fenotípico en los dientes de estas personas que tienen esta enfermedad de melogénesis? Sí, yo no soy experta en la parte clínica, ¿verdad? Pero el esmalte no se forma bien
Entonces, hasta donde, o sea, sí, sí es, digamos, estéticamente es un problema, ¿verdad? Porque se hace, hay varios tipos de amelogénesis, pero tienen como unas depresiones en los dientes donde no hay esmalte. Entonces, estéticamente ¿verdad? No es muy bonito y además hay dolor asociado. Entonces, lo que hacen es cubrirles todos los dientes. Sí, entonces, es un tratamiento grande, ¿verdad? Que en la Universidad de Costa Rica se ha hecho varias veces. Hay una odontóloga, Gina Murillo, que ha trabajado con varias familias de melogénesis. Ella quiso trabajar Sí. con esta también, pero ellos ya estaban conmigo, ¿verdad? Entonces ellos quedaron ya en el proceso de los 10 años. Pero entonces sí, es eso, el esmalte no se forma bien. Ok. Angie pregunta, ¿cuál es su opinión con respecto a la hija que no tiene la enfermedad? ¿A qué se debe que no sea portadora? Ah, bueno, eso es puro leyes de Mendel, ¿verdad? Nada más, esto es segregación, porque entonces tenemos 2 cromosomas del papá y 2 cromosomas de la mamá, ¿verdad? En cada padre hay uno mutado, digamos. Entonces, la probabilidad de que los hijos hereden los 2 mutados es 25%. Digamos, 1 de 4 hijos, uno predice que heredará ambos cromosomas mutados. El 50%, ¿verdad? O sea, 1 de cada 2 heredará una nada más, una de las variantes mutadas. Y el 25% heredará los cromosomas que no tienen ninguna mutación. Entonces, es pura probabilidad por cómo funciona la segregación, ¿verdad? A la hora de la meiosis, o sea, cómo heredamos las variantes de nuestros padres. Entonces, eso es bien bonito también, es pura probabilidad y algo que hay que mantener en mente es que en las familias humanas no le podemos hacer caso a las predicciones de frecuencias de acuerdo con esta probabilidad porque son muy pequeñas. Entonces, pudo haber pasado que en una familia así, con 2 portadores, tienen 3 hijos y los 3 están enfermos, ¿verdad? Yo esperaba 1 en 4, pero los 3 están enfermos. Y eso sucede nada más porque el tamaño de muestra es muy pequeño. Si estamos trabajando con Drosophila, con las moscas de la fruta, digamos, como trabajamos nosotros en el laboratorio, la pareja tiene 100 hijos. Entonces, ahí sí, se me cumplen las proporciones que yo espero. ¿Verdad? En familias humanas no necesariamente se cumplen. Esta no andaba tan desviada, pero sí es una sola hija, ¿verdad? Que heredó los 2 cromosomas sanos, digamos. Sí. Sí. Tal vez para después, aquí hay una sugerencia, que si nos pudieras pasar material adicional para reforzar el tema, si tuvieras, entonces se los mandamos por correo. Y de las plataformas de búsqueda, todas estas bases de datos, que yo creo que es lo que más facilita el proceso de llegar a un diagnóstico, Claro. pero solo si hay suficiente información. Entonces, entre más información, más investigación se haga a nivel global, estas bases se van enriqueciendo, ¿verdad? Sí, Pero son bases que están muy bien elaboradas. sí, y eso ha sido, a mí me, digamos, yo vivo metida en Nomad, en esta, digamos, vivo metida, cuando nosotros empezamos a trabajar en genética, nuestros controles eran 100 personas, que uno secuenciaba por ahí, y si no lo encontraban 100 personas, yo decía, entonces seguro es patogénica, ¿verdad? O sea, cuando uno piensa en comparación a los recursos que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ujú. Esto que son miles de personas de diferentes poblaciones, y ese acceso estas han sido decisiones importantísimas, ¿verdad? De acceso libre, todo esto es gratis, ¿verdad? Hay bases de información de mutaciones por las que uno paga, pero estas de las que hablé hoy yo, las herramientas y el navegador con las frecuencias, eso es completamente gratis, accesible a cualquier persona y además amigable para personas no bioinformáticas, ¿verdad? Entonces nada más podemos entrar y buscar por nombre mi variante o buscarla por posición en el genoma, ¿verdad? Muy amigable. Sí. Aquí, María José me está haciendo una pregunta similar a la que yo tenía. Dice, qué interesante. ¿Cuánto se utiliza el análisis genético en Costa Rica? O sea, ¿en qué proporción lo estamos haciendo? ¿Se puede utilizar para tratar y curar o todavía no avanza la terapia genética? Ok, sí, está amplia ese comentario, pregunta. Sí, ¿cuánto se usa el análisis genético en Costa Rica? Difícil tener el dato así a ciencia cierta, ¿verdad? Nosotros hemos visto que más y más se ofrecen análisis genéticos en las clínicas privadas, ¿verdad?
por ejemplo, se ha vuelto común, por ejemplo, pruebas genéticas para predisposición a trombofilia, a hacer coágulos, ¿verdad? En mujeres que han tenido varias pérdidas en el embarazo, por ejemplo. Entonces se ha hecho más y más común mandar pruebas genéticas. El doctor Badilla, por ejemplo, también él trabaja en el hospital de niños, ¿verdad? Entonces ahí tiene como un pie en ambos lados. En el hospital de niños tiene su consulta privada. Entonces en el hospital de niños hay toda una parte de estudios genéticos importante, en parte asociado con el programa de tamizaje, con el de la prueba del talón. Ahí empezamos a detectar enfermedades que se les da seguimiento con el resto de la familia, ¿verdad? Y también con algunas otras enfermedades enfocado en pediatría, ¿verdad? Enfocado en niños y sus familias. Cada vez se hacen más estudios genéticos, digamos, desde la caja. Por otro lado, cada vez más se estudian cosas como el cáncer desde la caja también, desde la caja costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Nuestro sistema de salud, que antes prácticamente no se hacía. O sea, cada vez se hace más en la clínica. Nosotros lo trabajamos desde el lado de investigación y en la parte privada a mí me da la impresión de que se están enviando estas pruebas cada vez más. La cosa es quién las interpreta, ¿verdad? Una amiga mía le pasó que le mandaron alguna prueba, el endocrinólogo quería que se hiciera alguna prueba por algún motivo, se hizo la prueba y el médico no estaba realmente en capacidad de interpretarla, ¿verdad? Entonces ese es todo un reto con las pruebas genéticas, tener muy claro qué estamos midiendo y qué no, ¿verdad? Cuando es solo predisposición, ¿verdad? Como, ¿verdad? Me hace más posible que yo tenga coágulos, pero no es blanco y negro. O cuando es una variante de efecto fuerte, como cuando uno encuentra la causa de fibrosis quística en una familia. Ahí sí yo estoy bastante segura, ¿verdad? Entonces hay que tener muy claro en cada caso de qué estamos hablando, ¿verdad? Riesgo, un poquito de riesgo genético aumentado o causa genética clara o casi clara, ¿verdad? Y cuando es riesgo genético aumentado hay que interpretarlo con cuidado, ¿verdad? Que es lo que hace 23andMe a veces cuando le porta unos riesgos también, ¿verdad? Riesgo de degeneración macular, digamos, yo tengo variantes de riesgo de degeneración macular, ¿verdad? Entonces siento que cada vez es más común por todos lados, por gente que se hace pruebas así por interés, ¿verdad? Tipo con estas empresas, en los hospitales públicos, en los hospitales privados, ¿verdad? Y aquí lo que cuesta más encontrar son genetistas clínicos, ¿verdad? Que donde yo estudié son buenísimos. Hay todo un grupo de médicos en el instituto que tienen un ojo clínico buenísimo, ¿verdad? Entonces llega la gente a consulta genética, ¿verdad? Eso es lo que aquí hay relativamente poco. Ah, Sí, bueno, y sí. terapia génica, sí, terapia génica es otro mundo, ¿verdad? Entonces, el primer paso es identificar cuál gen no está funcionando y por eso hay enfermedad, ese es el primer paso, ¿verdad? Y ya sabiendo de qué estamos hablando, se pueden proponer ideas de cómo corregirlo, ¿verdad? Pero terapia génica es un proceso muy largo que sigue un montón de pasos muy estrictos y con razón muy estrictos, porque si uno se equivoca puede tener consecuencias muy graves para la persona y ya ha pasado en la historia de la terapia génica, ¿verdad? Gente que ha muerto en los ensayos y todo esto retrasa el proceso. Hoy en día hay técnicas como CRISPR que me permiten sustituir una letra por otra que han hecho que la posibilidad de terapia génica sea más real. Depende de qué tejido estamos hablando, ¿verdad? Si tenemos una enfermedad que es en todo, si tenemos una enfermedad que es en todos los músculos de mi cuerpo, ¿cómo le llego yo con terapia génica, verdad? Sí, tratamientos muy limitados. Sí hay algunas enfermedades a las que ciertas empresas se han dedicado a encontrar esas dianas moleculares y han Sí. desarrollado medicamentos, pero es en muy pocas enfermedades raras. Entonces, en nuestro país se hace realmente muy poco, ¿verdad? Y luego mencionaba, Muy poco, Mari José. pero cada vez más, ¿verdad? En, Sí. sí, muy poco, pero cada vez más, comparando con hace, en verdad, 10 años, sí sentimos que cada vez más. Y las limitaciones, como siempre, son de financiamiento, ¿verdad? Usualmente, cuando es investigación y todo sale caro, ¿verdad? Los análisis genéticos en Sí. general son relativamente caros. Sí, es costoso. Sí, es que expandía la pregunta, María José, porque vos mencionaste que en Europa se hacía más, y es que sí, realmente hay en otros países en que hay proyectos gigantescos. En Europa, en Inglaterra, hay un proyecto gigantesco de millones de genomas, precisamente de gente con enfermedades raras, de niños con cáncer,
Y tienen unas bases de datos fantásticas, pero es que hay muchos recursos de investigación. Entonces nosotros nos vamos quedando atrás. Sin embargo, con este tipo de actividades lo que queremos es eso, llamar la atención a la aplicación y la utilidad de este tipo de tecnologías a nivel social y obviamente de diagnóstico. Catalina Obando nos dice, los felicito por las investigaciones realizadas. Los análisis son muy amplios. En el Hospital de Niños se realiza desde diagnóstico citogenético prenatal, postnatal, síndromes genéticos y oncohematología y toda el área molecular en población pediátrica y adultos. El Hospital de Niños en Costa Rica es de los que van a la vanguardia en este tema. Y sí, ya obviamente llevan su camino recorrido y bueno, es realmente una bendición, yo creo, para las personas y las familias que están en el hospital. Sí. Mauro pregunta cuáles enfermedades, supongo que cuáles enfermedades raras tenemos más diagnóstico y más tratamientos. De esto es más fácil hacer una búsqueda realmente porque son tantas las enfermedades. Entonces tal vez después te los podríamos Sí. Compartir. Ahí Warner está poniendo algunas, sí. Sí, algunas ya vi, ajá, ajá. Ahí en el chat pueden ir siguiendo Algunas, la algunas que conversación. algunas que se prestan para terapia génica son las de ojo, ¿verdad? O sea, tiene que ser algo accesible, que entonces yo pueda meter el gen corregido, ¿verdad? Entonces en el ojo yo puedo inyectar el gen corregido en sangre, ¿verdad? Lo que sea de sangre facilita mucho ese paso de cómo le llego yo a lo que tengo que corregir, ¿verdad? Entonces, una gran parte depende de eso, de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí. Sí. Ok, y ya tal vez para concluir, porque ya estamos un poquitín pasados de la hora, yo tengo una pregunta muy práctica, ¿verdad? Porque tal vez hay personas acá en la audiencia que tienen alguna enfermedad o algún conocido, ¿verdad? Que sea categorizado como una enfermedad rara, no se sabe qué es lo que tiene esta persona. Y bueno, la prueba genética es una vía, ¿verdad? Entonces, ¿vos sabes cuánto tiempo se puede llevar un diagnóstico genético o genómico de una enfermedad rara a partir de estas pruebas? ¿Cuánto Eh, tiempo se podría llevar? y pensando en mandarlo a hacer, digamos, con una empresa, ¿verdad? Mandarlo a hacer. Eh, tengo, Afuera. tengo la experiencia reciente de una amiga cercana que tuvo cáncer de mama en edad muy joven, entonces decidió hacerse la prueba de todos los genes de cáncer mejor de una vez y que habrá sido un mes, todo el procedimiento, un mes también. Ella lo hizo privado, ¿verdad? Entonces, a través del doctor Badilla, hizo Ese hizo contacto. todo ese contacto y entonces, por ejemplo, le quedó claro que no tiene mutaciones en BRCA1 y BRCA2, que eso es un gran alivio, ¿verdad? Le aparecieron un par de variantes inciertas, que eso muchas veces aparece y no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Sí. pero por lo menos en genes, ¿verdad? Los genes clásicos de cáncer de mama, ella no tiene variantes patogénicas. Entonces, hasta cierto punto es un alivio eso, ¿verdad? Es una inversión económica que ella decidió hacer, ¿verdad? Porque en este caso era todo privado, pero es rápido, es que la secuenciación de siguiente generación es muy rápida. Sí, sí. Bueno, ese es un tema realmente fascinante. Yo creo que cada vez vemos más el impacto de estas tecnologías. Y discúlpenos que no respondamos más preguntas, pero ya estamos pasaditos del tiempo. Les agradecemos su presencia. Recuerden que la charla la van a poder volver a revisar y si quieren hacernos más preguntas, estamos abiertos a responderlas. Y gracias por crear este ambiente de verdad, de curiosidad, de aprender porque la idea es que a futuro podamos empezar a desarrollar programas para capacitar a las personas que tienen que estar empapadas de este tema y que veamos un impacto realmente en nuestras clínicas, hospitales, algo que sea más accesible a la comunidad. Entonces, muchísimas gracias por su presencia. Paula les está poniendo otra vez por ahí, yo creo, el formulario de asistencia. Por favor, recuerden, tienen una hora para completarlo. Muchísimas gracias a Gabriela por la exposición tan buena, tan clara, sencilla. Y bueno, que pasen una excelente noche. Voy a estar con el chat todavía abierto un rato para que copien el link de asistencia y si Dios lo permite nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena noche. Sí.